Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn fue un gran literato ruso. Nació en el 1918, un año apenas después de haber triunfado la famosa revolución bolchevique, con Vladimir Lenin a la cabeza y tomado posesión de lo que quedaba del vasto imperio de los zares en Rusia. Era de extracción cristiana, perdió a su padre muy temprano, su mamá lo llevó asiduamente a la iglesia, pero bueno, pasó el tiempo, el comunismo se fue afianzando, tomó posesión del aparato educativo del país y por último, Solzhenitsyn fue criado, digamos, al estilo comunista, fue pasado por todo la pedagogía comunista y terminó siendo un fiel creyente del comunismo. Y así se mantuvo un tiempo hasta llegó a ser maestro de matemáticas y de física. Y de hecho, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él insiste que lo envíen a la guerra porque sus habilidades, su conocimiento de física y de matemática lo podía hacer un buen artillero trabajando con tanques de guerra. Y así consigue ir al frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez es precisamente eso lo que lo fue llevando en un proceso o de alguna manera agilizó ese proceso de cuestionarse todo el asunto de lo que representaba en realidad el comunismo, si valía o no valía la pena todo aquello. Le ayudó a tomar una posición diferente, un ángulo diferente y leer las cosas desde esa perspectiva. Ese tiempo de la guerra fue muy crucial. Y de hecho, en el 1945, año en que termina la Segunda Guerra Mundial, lo apresan. Lo apresan porque le capturan una serie de cartas que le está enviando a un amigo. Y en esas cartas él comienza a cuestionar profundamente al sistema comunista y además de eso emite opiniones muy, ¿verdad?, comprometedoras sobre la persona del monumental líder de ese momento, que era Joseph Stalin. Así que imagínense todo lo que eso implicó. Lo mandan a Moscú, a la Bianca, la famosa Bianca, ¿verdad?, que era la sede de lo que una vez se llamó la Checa y que posteriormente se conocerá como la KGB. Es procesado y comienza su andar por ese infinito mundo, ese ramificado de esos campos de concentración, de tortura y de esclavitud humana que existieron en la Unión Soviética. Lo que se llama el archipiélago Gulag. Así se va a llamar uno de sus libros, ¿verdad?, publicado en París por primera vez en el 1973. Así se va a llamar Archipiélago Gulag. Y básicamente Gulag es un acróstico que significa, ¿verdad?, algo en ruso relacionado precisamente con esa red, ¿verdad? El archipiélago Gulag no es un lugar geográfico, es la forma de representar a ese submundo que existía intestinamente dentro de Rusia y que era no otra cosa que, ¿verdad?, el umbral del infierno, porque todo el mundo que caía allí era enviado a estos sitios en Siberia y en otros lugares tan tenebrosos de los que usualmente la gente nunca salía. O se encargaban ellos mismos de alargarle la estadía, aduciendo que, bueno, se tenían mal comportamiento o que no habían, ¿verdad?, cambiado su postura con relación al comunismo, y entonces les metían 2, 3, 4, 5, 10 años más, dependiendo de la forma en que se comportase cada quien. El asunto es que mucha de la línea férrea que hay en Rusia la construyeron los esclavos. Esos esclavos que estuvieron allí, fueron parte de esos campos de concentración espeluznantes. Se nos habla terriblemente de Hitler, pero nunca se nos habla la dimensión de lo cruel que fue esos campos de concentración comunistas.
que fueron peores porque los nazis por lo menos ¿verdad? Visualizaban en los judíos un enemigo, pero esta gente torturaba a su propia gente. Imagínense ustedes qué monstruos, ¿no? Acabar con los de su propia raza, con los de su propio país, con los de su propia idiosincrasia, su propia nación. Algo espeluznante. Pero el caso es que más de 20 millones de personas murieron en esos campos de concentración. Poco se sabe porque un poco se dejó escrito. Pero gracias a Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn le dijo al mundo lo que en realidad estaba pasando allí en las penumbras, en esas mazmorras, en esos lugares, ¿verdad?, infrahumanos, donde había una esclavitud, una tortura permanente, una degradación humana, unos niveles de desnutrición impresionante. Narra en esos 3 volúmenes más de 1500 páginas en los que narra ese momento tan terrible en la historia humana. La historia de tanta gente que él de primera mano vio morir y que conservó sus historias. Estando allí preso en el 1945, en uno de esos sitios, conoció a un médico que le recordó acerca de su fe en Cristo. Y es así como Solzhenitsyn regresa a sus raíces cristianas y comienza a cultivarlas una vez más. Y es a partir de ellas que comienza a replanteárselo todo. Solzhenitsyn se va a convertir precisamente en un profeta en medio de la oscuridad del comunismo. Se va a levantar una y otra vez con determinación. En el 1961 se publica una de sus obras que va a ser candidata al Premio Nobel de Literatura, Un día en la vida de Iván Denisovich. Así es como se conoce la obra. Y en el 1970 le dan el Premio Nobel de Literatura. No pudo ir, decidió no ir, iba a ser un blanco muy visible para los comunistas, así que decidió más bien enviar su discurso para que fuese leído en público en Suecia, en Estocolmo. Y en ese discurso la frase clave es esa frase que dice: una sola palabra de verdad puede despertar al mundo. Una sola palabra de verdad. La manera de mejor describir quién era Solzhenitsyn era decir precisamente que era un soldado de la verdad. A pesar de que eso le podía producir problemas y lo llevó incluso a estar al borde de la muerte en muchas ocasiones, Solzhenitsyn nunca renunció a decir la verdad. En el 1973, cuando se publica en París esa obra, Archipiélago Gulag, que era una denuncia a toda la tropelía, la atrocidad, la barbarie del comunismo, por supuesto lo vuelven a arrestar y en el 74, después de varios meses de captura y tortura, lo envían al exilio en los Estados Unidos. Y desde allí Solzhenitsyn va a escribir muchísimo. Muchos de esos libros regresan a Rusia después de varios años. Y mucha gente comienza a leer, ¿verdad?, clandestinamente lo que estaba escribiendo Solzhenitsyn y además Archipiélago Gulag. Y por supuesto eso despertó la conciencia. Era esa palabra de verdad que en medio de la oscuridad logró despertar a un pueblo que estaba dormido. Así que en buena medida lo que vamos a ver suceder en el 1989, ¿verdad? La caída de la cortina de hierro, el muro de Berlín y todo el cambio que va a experimentar la Unión Soviética va a ser en buena medida al trabajo indescansable de este hombre que nunca detuvo su pluma para denunciar, ¿verdad?, el mundo oscuro, tenebroso y diabólico que acompaña al comunismo. Muy interesante porque finalmente en el 1976 lo invitan a la Universidad de Harvard a dar un discurso y bueno, ese discurso es inmensamente célebre. Sugiero que lo lean, lo consigan y lo lean,
hay un libro que tengo que se llama Alerta a Occidente, así se llaman todos los discursos, las obras, digamos, pequeñas, panfletos, entrevistas televisivas, todas estas cosas relacionadas a la vida de Solzhenitsyn. Y allí está también ese discurso, muy interesante porque lo que está haciendo este hombre es advertirle a los Estados Unidos lo que puede pasar con ellos. Lo que puede pasar, es decir, que eso que sucedió en Rusia no es una cosa que no podría pasar aquí. Y lo menciono porque nosotros estamos viendo cómo, ¿verdad?, la dinámica de la vida en los Estados Unidos ha estado cambiando en los últimos tiempos. Y estamos viendo cómo esas predicciones de Solzhenitsyn están de alguna manera llegando a ser cosas palmarias, reales, cosas que las vemos en nuestra cotidianidad. Es decir, la democracia en los Estados Unidos se está resquebrajando y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque hay un plan orquestado, ¿verdad? Como nosotros sabemos, plan orquestado para tomar control del ser humano y para asfixiar la vida en el ser humano. Este hombre fue un profeta de la verdad, anunció incesantemente eso, le denunció a los Estados Unidos, ¿verdad?, su gran problema de afluencia, su problema de frivolidad, su problema de inmoralidad. Este hombre fue tajante, fue de verdad, fue un pregonero de la verdad. Y por supuesto no cayó bien en la gran mayoría de las veces, porque nadie quiere que le digan su verdad, y especialmente a quemarropa, como lo sabía hacer Solzhenitsyn. Es muy interesante. Regresó para Rusia después de un tiempo y logró ver, ¿verdad?, esos cambios que tanto anhelaba, pero murió en el año, en el 90 creo que fue en el 92, 93, por ahí aproximadamente, murió Solzhenitsyn. Pero lo que él predijo que iba a suceder en el occidente tiene mucho que ver con lo que ya había dicho Aldous Huxley y lo que había dicho George Orwell. Huxley en su obra Brave New World y Orwell con su obra 1984, que es la inversión de los números, porque él hizo esa obra en el 1948, entonces él, invirtiendo los números, la tituló 1984, porque ambas obras son novelas que se llaman distópicas y básicamente es como hacer que el futuro sea algo como descrito como si fuera parte del presente, ¿no? Y entonces en esas distopías lo que hacen ambos es predecir exactamente esa cruda realidad que venía para el mundo, que solamente algunas personas tienen la capacidad de vaticinarlas. Huxley lo hizo con claridad, Orwell lo hizo con claridad, y por supuesto Solzhenitsyn lo hizo con inmensa claridad. Así que tenemos que estar advertidos, nosotros los que somos gente de fe, necesitamos tener el discernimiento de poder leer estos signos de los tiempos, de poder interpretar estos cambios de paradigma en la trayectoria que lleva la historia humana, porque nosotros muchas veces nos vemos sorprendidos de ciertas cosas porque no hemos aprendido a entender y a calibrar el curso que toma la historia humana. Y nosotros tenemos que, con una Biblia en una mano y en la otra la historia universal, la prensa escrita, como decía Barth, tenemos que ir, ¿verdad?, discerniendo lo que está a las puertas y preparándonos espiritualmente para poder afrontarlo correctamente. Solzhenitsyn fue un profeta contemporáneo que le dijo al mundo, ¿verdad?, lo que venía, para que se preparara y para que además buscara
revertir ese trend, esa tendencia, ¿verdad? Que a todas luces se trataba de algo funesto. Necesitamos más profetas de este tipo. Y necesitamos, mejor que eso, una iglesia con el discernimiento espiritual, ¿verdad?, desarrollado, para que pueda atender estos discernimientos, estas profecías, y pueda prepararse espiritualmente para hacerle frente a las fuerzas del mal que buscan operar continuamente a través de muchos sistemas en la historia humana. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.